Muy buenas tardes a todos. Lo primero, queríamos tener un recuerdo sentido en todos los actos, en todos los momentos deportivos, en todo lo que estamos haciendo en España en las últimas semanas, un recuerdo sentido a todas las víctimas, familiares, a toda la gente que lo está pasando mal en Valencia. Y bueno, y empezar también felicitando a la Fundación Unicaja por su 10º aniversario, por tanto trabajo que han hecho por la sociedad andaluza y por mucha gente en el plano deportivo, en el cultural, en lo social. Esta exposición yo os recomiendo, si no habéis tenido tiempo, que habéis llegado ahora, que le echéis un vistazo a todo lo que ha montado aquí Fundación Unicaja. El domo es espectacular, como habéis visto este vídeo. Vamos a ver si mantenemos el nivel de épica de la música. Ahora ellos tendrán la responsabilidad, que son los que saben de épica. Y hay una colección de arte también espectacular de Fundación Unicaja. También va a haber talleres medioambientales. ¿Qué más? Una maqueta 3D de la Capilla Real de Granada, muy chula. Y el domingo va a haber un campeonato 3x3 durante toda la mañana, durante todo el día, aquí en Granada. Y bueno, creo que de hoy al día 20 hay un montón de cosas que ver aquí en el espacio de la Fundación Unicaja. A partir de ahí, pues vamos un poquito al turrón, ¿no? La generación de oro, ¿no? Vamos a hablar un poco del baloncesto que ellos vivieron, del baloncesto que siguen viviendo, porque siguen muy vinculados al baloncesto. Poca presentación necesitan, pero Felipe Reyes, Alex Mumbrú, Berni Rodríguez, 30 títulos entre los tres. Alguno de ellos dirá, oye, yo gané más que estos dos, pero bueno, los he sumado así todos, ¿no? Digamos. Se refiere a ti, creo. Más de 20 medallas, contando categorías inferiores. Estamos hablando de títulos nacionales, títulos internacionales, medallas con la selección española. Son historia de nuestro baloncesto, entre ellos amiguísimos y gente que nos ha dado mucho, ¿no? Y vamos a ver qué sacamos, que nos van contando durante esta tarde. Lo primero, ¿ganabais porque os divertíais o es que os divertíais porque ganabais? Bueno, yo creo que nos divertíamos y eso ayudaba a que luego cuando llegábamos a la cancha pues jugásemos un baloncesto muy alegre y muy bonito. Pero está claro que aparte de divertirnos, el grupo que formábamos era un grupo de muy buenos jugadores con muchísima calidad y de una calidad humana también muy grande. Sí, yo creo que al final, si alguien veía los partidos, ¿no? Se transmitía, ¿no? Eso, al final, cuando el deporte, ¿no? Aparte de todos los valores que tiene, ¿no? Que tiene muchos, pero el baloncesto en particular, pues tiene muchos muchos valores de compañerismo, ¿no? Y se notaba, ¿no? Cuando veías los partidos, pues que aparte de competir, aparte de pasárnoslo bien, pues éramos, como ahora se dice, ¿no? Una familia, ¿no? Estábamos deseando que llegara el verano para estar juntos, para irnos 15 o 20 días a entrenar, a estar juntos, a estar en las cenas. Es verdad que al final ya se hacía pesado, ¿no? Eran muchos días, pero era lo justo, porque en cuanto empezaba a haber problemas se acababa la selección y ya te ibas con tu equipo. Pero la verdad es que seguramente si yo tuviera que escoger de toda mi carrera los mejores momentos, sin duda fueron con la selección. Yo voy a ser más contundente. Nos lo pasábamos bien y además ganábamos. Yo lo tengo clarísimo. Nos conocemos desde hace muchos años, especialmente la generación del 80, y coincidir cada verano después de muchos meses con tu equipo era un regalo absoluto. Vernos, lo pasábamos muy bien, lo disfrutábamos, teníamos una conexión, una química especial, y que yo creo que probablemente muy de coincidencia por las personalidades que tenemos y luego, evidentemente, con un talentazo enorme dentro del equipo y que también ayudaba a eso de ganar. Ellos tres, los que somos más mayores, sabemos que fueron parte fundamental del equipo que ganó el primer campeonato del mundo en Saitama en 2006. Para los jóvenes deciros que, y los habéis visto jugar algo menos, ellos en sus equipos eran estrellas, siempre tenían el balón, eran de los máximos anotadores, eran super líderes. Cuando iban a la selección a veces había que acomodar esto, ¿no? En minutos, en otro papel, ¿no? ¿Cómo se conseguía eso y que fuera natural? El hecho de, joder, yo es que juego 28, 30, 32 minutos y ahora me toca jugar 15. A mí de cada 3 ataques me van a dar el balón en 2 y aquí vamos a ver qué pasa.
Bueno, sobre todo porque llegábamos a la selección, dejábamos los egoísmos de lado, aparte, y cada uno aceptaba su rol dentro del equipo. Creo que eso es súper importante para que un grupo funcione, no solo en el deporte, sino en cualquier empresa. Cuando todo el mundo va en el mismo camino y aceptando su rol dentro del grupo, eso ayuda y crea muy buen rollo, muy buen ambiente, ¿no? Y era lo que hacíamos nosotros, como tú has dicho. La mayoría o todos los que estábamos en la selección éramos primeros espadas en nuestros clubes y sabíamos que cuando llegábamos a la selección, pues teníamos que olvidar eso y unos centrarnos en defender, en poner bloqueos duros, en rebotear, otros en anotar. Ya sabíamos quiénes eran los jugadores en los que tenía que recaer el peso más en ataque. En este caso, pues hombre, tienes un jugador como Pau Gasol, que es el jugador más determinante y el que te hace dar ese salto de calidad, ¿no? Y bueno, pues todos lo aceptábamos y trabajábamos para que él pudiese darnos ese salto de calidad. Luego pues también estaba Navarro, pues, y se iban sumando otros jugadores que iban aportando cosas en ataque, pero sobre todo éramos un grupo que trabajamos mucho en equipo, nos olvidábamos de querer ser los protagonistas y solo queríamos lo mejor para el grupo, para que fuese lo mejor posible, porque eso es lo que te hace conseguir campeonatos y conseguir medallas. Aquí yo creo que también tenía que ver cómo nos llevamos entre nosotros, ¿no? Porque poníamos esa humildad al servicio del grupo, del equipo, y ese entender qué significa ir a la selección, y lo vivíamos todos desde muy jóvenes, porque todos hemos ido a selecciones de categorías inferiores, era algo cultural, ¿no? Entendíamos que cuando llegamos a la selección este tipo de cosas había que ponerlas en la mesa para que no hubiera ningún malentendido y los roles se fuesen ajustando conforme iban pasando las semanas también en todo el grupo, pero sobre todo yo creo que era la naturalidad de los que participábamos la que le daba esa facilidad al entrenador para colocar los roles en el grupo. Alex, yo entiendo esa aceptación y esa humildad que dicen ellos, pero os he visto jugar mucho. Sois muy ganadores, da igual en el club que en la selección. Habría un día que había un bloqueo más duro o un poquito más duro de lo normal en un entrenamiento, o un día un amistoso que no habíais jugado bien. ¿Cómo se solucionaba cuando las cosas no eran perfectas? Bueno, y ahora un poco viendo desde la parte de entrenador, ¿no? Hay una parte muy importante dentro de un grupo que es la gestión de grupo, ¿no? De un entrenador, una de las cosas más importantes casi ahora, con un porcentaje muy muy alto para que haya victorias, es la gestión del grupo, cómo es capaz de hacer que los jugadores pues te respeten, te entiendan, jueguen, entiendan los roles, ¿no? Y como decía Felipe y Berni, aquella selección no quiero decir que fuera más fácil, porque en ningún equipo es fácil, pero la gestión de grupo casi era los jugadores, era llegar allí y ya todo el mundo sabía un poco el rol, ¿no? que adquirían. No significa que está claro que en la pista habían jugadores más importantes que otros, ¿no? Es indudable, ¿no? Como decía Felipe, y que luego cada uno en su equipo pues era muy importante y en la selección quedaba todo un poco de lado, pero yo quiero decir que al final lo que hizo un poco especial todo eso fue que cada uno se sentía importante con el rol que tenía, fuera importante o no fuera importante, ¿no? Durante muchos años eras un jugador importante dentro de tu equipo, ibas a la selección y tu rol era totalmente diferente, pero todo el mundo sabía que ese rol era importante para ya fuera salir y defender, salir rebotear, pasar, poner buenos bloqueos, lo que fuera, pero todo el mundo sabía que ese era importante para ganar y le gustaba lo que... Mira, con lo que dice Alex, yo era ese jugador, yo era el que tenía el rol de menos minutos en esa generación, en esta selección del 2006, y me sentía hiper importante. Yo creo que mi parte era muy importante dentro del grupo, era justo lo que tú, estás diciendo. Y yo era ese jugador, el que jugaba menos minutos y jugaba muchos minutos dentro del equipo, ¿no? Porque la verdad es que se compartían un montón los minutos en la selección y yo me sentía hiper importante. Sí, pero es que ahí todos nos sentíamos importantes porque jugases más, jugases menos, luego fuera de la cancha también es muy importante el crear buen ambiente, ¿no? Y joder, pues a lo mejor llegaba el partido, no te salían bien las cosas o no jugabas lo que tú querías jugar, pero
pero en vez de estar hundido o triste en la habitación, lo que hacías era reírte, juntarte con tus compañeros, crear un buen ambiente y al final eso es lo que crea que seamos una familia, que vayamos todos unidos. Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Un poco gracioso y así no es tanta... No hablamos tanto. A ver qué cuentas. Yo iba a contar algo también y me lo has quitado. O sea. Sí, mira, cuando a Berni le llamamos Berna, en vez de Berni le llamamos Berna, ¿no? El Berna, ¿no? Y entonces, pues, bueno, era un poco el mote, ¿no? Entonces, antes de cada partido, cuando estábamos calentando, cuando nos poníamos las camisetas, nos entreteníamos, en la camiseta de Berni ponía Berni, ¿no? En el cubre ponía Berni, ¿no? Entonces nadie se dio cuenta, pero si alguien ve algún partido lo podría ver en el calentamiento. Entonces nos entreteníamos entre unos cuantos a ir cortando con tape, ir pintándolo antes del partido y que en vez de Berni poner una A y que pusiera Berna, ¿no? Tengo ese cubre guardado, ¿eh? Y me acuerdo, con el tape de hace 20 años. Sí, y me acuerdo en semifinales de la Olimpiada que estábamos ahí concentrados, ¿no? Y que nos había olvidado un poco, ¿no? Estábamos metidos en el partido, ¿no? Y me acuerdo que no sé si fue Navarro que dijo, oye, que hay que hacerlo de Berna, que jugamos las semifinales, pero hay que hacer, dándole importancia como un ritual, empezar a cortar tape y ponerle a Berna el cubre, ¿no? Simplemente por salir y reírnos, ¿no? Pues al final parece una tontería, pero uno de los jugadores que nos iba a hacer ganar o que era muy importante para nosotros, como Navarro, pues dijo, ¿no? Oye, dejar de hacer lo que tengáis que estar haciendo y hacer lo importante, que es poner a... Esas son las cosas pequeñas que te hacen sobrellevar 2 meses, 1 mes y medio de concentración fuera, lejos de nuestra familia, muy estresante, con una responsabilidad. Estos son los detallitos que marcan la diferencia luego para, bueno, estar relajado. Y eso es lo que hace que cada verano todos quisiésemos ir, aunque renunciásemos a nuestras vacaciones, porque era renunciar a las vacaciones. Una pregunta, que hubiera menos redes sociales, menos Instagram, menos Twitter, menos revisionismo, que ahora cualquier cosa pues sale 27.000 veces, ¿ayudaba o os hubiera dado exactamente igual? Es buena pregunta. Yo creo que ayudaba sí, porque no teníamos el aparatito en la mano, porque no había aparato. De hecho, recuerdo en Japón, cuando sí había, Japón, pero no se usaba tanto, ¿no? No había móvil, pero no había redes sociales. No existía redes sociales. No había ni WhatsApp. WhatsApp yo creo que no había. WhatsApp no había. Estaba saliendo en aquel entonces, yo teníamos, creo. Teníamos tarjetas de prepago. No. En Japón. Nos peleábamos por el móvil. La federación nos dejó como 3 móviles a todos. 3 para 12. Sí, para poder llamar a las familias. Cuando estuvimos en Japón. Y desde Japón, pues eso, nos íbamos peleando por el móvil, pues cada habitación tenía que tenerlo un rato. Algunos tenían más vida social que otros, entonces era... Pero sí que es verdad que eso nos ayudó, por el no tener las redes sociales, porque nosotros teníamos un ritual que era siempre jugar a la pocha después del entrenamiento, después de desayunar, después de comer, era todas horas que estábamos en el hotel, jugar a la pocha. Con el móvil, con las redes sociales... Para los chavales, la pocha es un juego de cartas. Sí, ¿vale? Un juego de cartas. Entonces hubiese sido imposible, porque estaría todo el mundo con el móvil ahí, en WhatsApp, tal, no sé qué, y la verdad es que el show que montábamos en cada partida de pocha era bonito, ¿no? Y sobre eso nos picábamos también. Sobre eso quería preguntaros, el día antes de la semifinal del 2006 era el partido más grande de esa generación hasta ese momento, porque Argentina tenía un equipazo. Berni escribía un blog en El Mundo, en el diario El Mundo, y le he leído que, bueno, explica un poco lo que habían hecho durante el día previo, habían tenido sesión de vídeo, entrenamiento y tal, y se habían ido justo ellos 3 a dar una vuelta y a comprar cosas en algún bazar japonés. Luego hablaremos de la final y demás. Pero dices, bueno, y hablando de cómo vamos a preparar la semifinal, sobre todo, ni ansiedad ni nervios. No sentíamos ni ansiedad ni nervios. Y eso me ha llamado la atención, joder, un partido tan grande, un partido que vas a pasar a la final, encima luego perdió Estados Unidos, tal. Y al final ponías postdata, en la pocha sigue perdiendo Felipe. Joder, qué pesado. Eso formaba parte. Que lo escribí hace 18 años. Pero eso, lo de que, claro, por eso dice que pesado, porque 18 años después. Lo de que Felipe perdía la pocha ya formaba parte de los rituales, como el de la camiseta de Berni. Pues eso, había que decirlo, pero no era porque daba suerte, pero no era real. Y es más, ganaba yo siempre. La pocha era parte de eso, no nervio ni presión. Era parte del día
que íbamos a jugar el partido, un partido de preparación que no tenía ninguna importancia, o de la semifinal de Copa todo el mundo. Esa normalidad que intentábamos darnos entre nosotros, porque hostia, todos éramos conscientes de lo que estábamos jugando, pero bueno, en un equipo como este, por lo menos yo miraba al lado, veía a Pumbrú, veía a Felipe y decía, estamos tranquilos. Hombre, a ver, va todo bien. Tampoco vamos a engañar a la gente. A ver, nerviosismo antes de una semifinal, una final, sí que había, pero eso era antes del partido, un poco. Yo no estaba nervioso, Felipe. Bueno, es que a ver, además tensión. habían perdido. Ah, no, lo perdisteis al día siguiente a Pau. O sea, todavía no sabíais que Pau no jugaba nada. Yo me acuerdo en aquel mundial ganamos todos los partidos. Por lo que sea, sí. O sea, ganamos todos. Bueno, por eso fuimos De campeones, hecho, ¿no? Pero quiero decir también en la preparación. Alex, de hecho te digo que menos el partido de semifinal ganamos todos los partidos por encima de 15. Sí, sí. Preparación incluida. Sí, pero si a mí me dicen, ¿cuándo, o sea, qué día recuerdas de toda aquella concentración? Yo también, el mismo. El mismo. Me acuerdo que, no sé, yo creo que se fue antes de semifinales o después. No, fue después. Porque pasó lo de Pau, que le soltamos en una planta y luego hicimos lo de la noche. Ahora cuentas eso, Felipe, cuenta eso ahora. Entonces, nos fuimos juntando sin querer, aquello de que como no había móviles, no habían redes, no habían redes sociales. Entonces, pues, me parece que fuimos a la habitación de Juan Carlos y Pau. Entonces, llegaron dos. Se pusieron ahí a hablar, otros pasaron por el pasillo. ¡Ostras, estáis aquí! Venga, y en un momento nos habíamos juntado los 12, que estábamos en una habitación, todos, pues una habitación normal de hotel, no muy grande, con las dos camas, todos por allí de 2 metros, o sea que casi estábamos uno encima de otro. Y me acuerdo que estuvimos hasta las tantas de la mañana charlando y riéndonos, pues como estamos hablando aquí, pues haciendo lo mismo. Y incluso haciendo alguna entrevista ahí entre nosotros. y me acuerdo que Esto parece que no lo van a desarrollar. No. Parece que no. Otra cosa que no vamos a desarrollar, o que no voy a sacar, son todas las fotos de ese día, que las tengo. sí, Tengo todas esas fotos, incluida la delante. Íbamos haciendo bromas. Y yo creo, o sea, me acuerdo que me fui a dormir y el día siguiente, cuando me levanté, pensé, no teníamos partido, era entrenamiento y jugamos al cabo de 2 días. Pensé, digo, o sea, hay tan buen rollo que es muy difícil que ya no que no seamos campeones, ¿no? Pero que yo me sentía campeón únicamente por cómo habíamos, o sea, no sabía si íbamos a ser campeones del mundo o no, pero sí que me acuerdo que dije, buah, es algo, este equipo tiene algo especial, ¿no? Para mí, esa es una de las noches más graciosas que más me he reído, junto con una en Beijing, en las Olimpiadas de Pekín, que también nos reunimos todos en una habitación, o sea, en uno de los pisos. Y también fue antes de un partido, pues la semifinal o antes de la final, no me acuerdo. Pero da la casualidad que cuando consigues cosas importantes, el equipo siempre estaba unido, pasándolo bien, riéndose, porque luego eso se trasladaba a la cancha. Imaginad, yo también tengo una cierta experiencia, ¿no?, a este nivel como entrenador. Estoy pensando en sus entrenadores ese día. Eran Pepo Hernández y sus ayudantes. Ellos estaban, bueno, pues riéndose, pasándolo bien, soltando presión y demás, y sus entrenadores estarían viendo vídeos del rival, cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro. Sería un poco así, ¿no? Os quería preguntar, al haberme asomado al baloncesto profesional como delegado, segundo, primero, en otras categorías, siempre me ha llamado mucho la atención por qué el vínculo de jugadores que han vivido este tipo de situaciones es tan fuerte. Si lo podéis definir en pocas palabras, o sea, porque ese vínculo luego, os he visto luego, bueno, pues desarrollar otras actividades ya de retirado, sin necesidad de veros constantemente, ese vínculo permanece durante el tiempo y desarrolláis una camaradería, un ayudaros entre vosotros para casi el resto de los tiempos. ¿Por qué sucede eso? Es que las situaciones, las sensaciones que se viven en el deporte son súper potentes, muy fuertes. Estábamos haciendo una broma antes, es como la clase de Gran Hermano, ¿verdad? Está todo amplificado, es verdad, es que vivimos 24 horas juntos, muchas sensaciones muy fuertes que las da el deporte. Y además nosotros hemos tenido la oportunidad de ganar y de hacer cosas muy chulas. Y es verdad que tienes una conexión tan potente. Por ejemplo, Felipe y yo solemos hablar más. Con Alex hablo menos veces, pero cuando nos vemos es como si lo hubiera visto ayer. O sea, ayer nos damos un abrazo, me pasa con Juan Carlos también a veces, ¿no? Sí. O yo tengo más relación con Calde, menos con otros, pero cuando nos vemos, ahí hay algo que es para siempre. Es imposible que no
y mucho más lo de la generación del 80, ¿no? Que hemos vivido tantas cosas también de jóvenes. A ver, el hecho de ser como una familia es lo que te hace, es igual que si tú llevas mucho tiempo sin ver a un hermano, cuando le ves es como si no hubiese pasado el tiempo. Pues eso no nos pasa a nosotros. Lo que pasa es que somos una familia de amigos que hemos vivido muchas experiencias muy bonitas juntos, en las que hemos disfrutado, también nos hemos unido porque lo hemos pasado mal, porque hemos perdido mucho, o sea, hemos perdido campeonatos, pero eso lo que ha hecho ha sido unirnos mucho. Encima, pues como dice Bernie, muchos llevamos desde pequeños, los de la generación del 80, más luego Alex y otros muchos que se unieron. Hemos formado ahí un grupo tan unido que da igual que pasen los años, que cuando nos juntemos es como si hubiésemos estado ayer juntos. Yo creo que también hay mucho respeto, ¿no? Hay mucho... O sea, aparte de esto que comentábamos, ¿no? Yo estoy convencido que, no sé, Bernie o Calderón, ¿no? Nos llama de aquí 7 años y nos dice, oye, tengo un problema, me pasa esto, necesito que vengáis, y estoy convencido que todo el mundo cogería el avión, estuviera donde estuviera, no sé qué, e iría... O sea, hay algo, como tú decías, un vínculo que de todo lo que hemos vivido, ¿no? Que seguramente, como decían ellos, empezó con la generación del 80, que fueron ellos, los demás nos aprovechamos, ¿no? Yo quería preguntarte sobre la generación del 80, Alex. En aquel equipo de 2006, 2007, 2008 que hacen oro, plata y plata de campeonatos del mundo, Eurobásquet y Juegos Olímpicos, la base es el 80, porque del 80 son Pau Gasol, Navarro, Calderón, Bernie, Carlos Cabezas, y hay alguno un poquito anterior y luego otros más jóvenes, como Rudy Fernández o Sergio Rodríguez, que se han retirado recientemente. Alex, la primera vez que tienes contacto en selección con los del 80, ¿qué piensas? O sea, no sé si recuerdas el primer entrenamiento o la primera reunión. O sea, cuando ves a todos estos personajes juntos, decir, joder, sé que son grandes jugadores, pero es que encima... Bueno, lo que recuerdo es que lo que pensé es que buenos son, ¿no? O sea, cómo juegan a esto, ¿no? Y luego llevaban muchos años juntos, habían sido campeones del mundo junior. O sea, y Raúl López, que se me ha olvidado, perdón. Ya tenían como mecanismos, como cosas que eran solo de ellos, ¿no? Y que entonces, pues yo creo que para mí no tanto, porque yo soy del 79, por unos meses me quedé fuera de todo. Pero, por ejemplo, hubo gente como Jorge Albajosa, como Carlos Jiménez, ¿no? Que en vez de decir, bueno, yo soy el veterano, llevo años aquí y soy o sea, ya llevo años en esto, supo decir, ostras, los del 80 son los buenos, tienen una serie de mecanismos y de conocimiento y de que tienen su propia lenguaje en el vestuario de esto, y fueron capaces de adaptarse, ¿no? A ellos y decir, no, son los buenos y nos van a hacer ganar, ¿no? Y poner un poco, pues como hablábamos antes, los egos, ¿no? Tan importantes en un equipo en función de ganar y de la selección, ¿no? Quería preguntarte a ti, Felipe, a Bernie, perdón. Tú llegaste a jugar en club muchas veces contra Alex y contra Felipe en el Real Madrid, en aquella generación que estaba Herbel también, y que era un equipo muy duro físicamente. Muy duro, sí. ¿Cómo eran esos enfrentamientos con gente que eran amiguísimos en verano y que en otoño y en invierno eran oponentes? Me gusta que uses la palabra, el eufemismo duro, para igual haréis un poquito repartíais un poquito, Herbel el primero y le seguís todos. Pobre Axel, tío, tiene una fama y es un buenazo. Es que era cañero. Esta época era una pasada. Tenían, sobre todo eran jugadores muy expertos, sabían muy bien jugar baloncesto y tenían muy buena química entre ellos también, y era arreglaban. Yo te voy a decir una cosa, creo, y aquí estaba involucrado también, que más duros eran y eran más difícil de jugar contra la Peña, la Juventud, de esta época de Rudy, de él, Andy Betts, esta generación que fue Ricky, llegando Ricky también, Ricky Rubio. Esta fue, ahí tuvimos alguna batalla fuerte, Ahí tuvimos alguna que podría haber salido el equipo nacional, ¿no? La selección salpicado, pero bueno. No, pero luego era complicado que pasara nada luego. Y a mí me tocaba, a veces nos tocaba, yo jugaba más de escolta y él más de alero, pero
especialmente cuando yo acababa jugando alero la parte final del partido, nos tocaba chocarnos y, hostia, claro, es más grande que yo, más pesado, y claro, iba al poste ahí y a mí me tocaba pegarme con él y era difícil. Al final lo llevamos bien, competíamos dentro y luego nos llevamos bien fuera. Podía haber, a lo mejor estábamos entrenando con la selección y podía haber algún pique fuerte en el partido, porque al final es competitivo, o sea, no ganas si no eres competitivo, si no entrenas fuerte, si no te pegas, si no eres duro, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra, pero luego podía acabar, podía yo pegar con Bernie casi empujones y acabar el entreno e irnos al hotel abrazados, ¿no? O sea, entendíamos que eso formaba parte de ganar. Pero y eso es bueno para el equipo, que haya piques en el entrenamiento, porque eso quiere decir que la gente va a competir y a dar el 100%. El problema es cuando vas sin ganas de entrenar y te da igual lo que pase, pues ahí no va a haber ningún tipo de pique porque no te va a molestar ninguno. Pero en el momento en que hay choque, hay dureza y lo haces en el entrenamiento, pues saltan chispas, hay algún roce que otro, pero que acaba el entrenamiento y todos somos amigos y no pasa nada. Pero es bueno por el tema de que eso es lo que hace que el equipo luego llegue a los partidos y pueda competir contra cualquiera. Cuando he hablado en privado, en entrevistas que he hecho en tele con gente de vuestra generación, tengo una sensación de que vosotros tenéis un respeto por la figura del entrenador, pero que tenéis claro que era muy importante conservar esta química, que el bloque funcionara bien, el scouting y lo que el entrenador proponía se intentaba respetar, pero era más importante lo que el jugador tenía que aportar. O sea, que el juego es más del jugador. Los entrenadores creemos que es más de los entrenadores, pero la realidad es que ellos son una generación que triunfaron con distintos entrenadores. Felipe, tú cuando pasaste tanto tiempo, tanto en selección como en club con Alex, ¿realmente pensabas que después de retirarse iba a ser entrenador? A ver, en los últimos años sí, pero cuando yo era su compañero nunca pensé que fuese a ser, no por nada, porque él creo que no lo pensaba ni él. No, es que una parte mía importante del rol, ¿no?, que hablábamos era que crear buen ambiente, hacer bromas, ¿no?, y que todo el mundo estuviera un poco feliz, ¿no? Entonces, cuando esa persona te la tomas menos en serio, y al final el ser entrenador es una parte que es muy seria y que tienes que estar siempre un poco, no con el látigo, pero siempre tienes que tener un respeto. Pero Felipe quiere terminar de explicar. No, es que lo está diciendo bien. Voy a matizar antes de que no, tranquilo, que no te iba a decir nada. A ver, nosotros siempre después de los partidos muchas veces comentábamos, oye, joder, en qué hemos fallado, cuando perdíamos sobre todo, incluso cuando ganábamos, pues oye, estas cosas, esto lo hemos hecho mal, esto lo hemos hecho bien, y ahí veías que Alex era un tío bueno, porque tú puedes jugar al baloncesto, pero luego no saber leer el juego, y él sabía leer muy bien el juego, pero por su forma de ser, yo nunca pensé que fuese a ser entrenador por el hecho de eso que dice él, es un tío muy divertido, muy gracioso, que crea muy buen ambiente, y un entrenador a priori es todo lo contrario, es un tío serio, estricto, que no se ríe mucho, que tiene problemas para relacionarse. Sigue. Y Alex pues no era ese tipo de persona. Entonces, pero Alex, no te transformes, tío, por favor, aguanta. A ver, yo ahora que le veo como entrenador, en la cancha, pues es como cuando era jugador, porque claro, en la cancha, cuando él era jugador, él se transformaba, no había amigos, no había risas, no había gracias, y era la seriedad personificada ahí en la cancha. Y es lo que hacemos todos los jugadores, nos transformamos. Podemos ser de una forma fuera de la cancha, pero luego llega el partido, llega el juego, y somos jugadores totalmente diferentes a la opinión que puede tener alguien que no nos conoce fuera de la cancha. Y así era Alex, y así es como entrenador. Como entrenador, tú le ves y dices, joder, qué serio, qué tal, pero luego fuera sigue siendo el mismo Alex de siempre. Con nosotros, con los amigos. Claro.
si alguno no lo sabéis, y quizás lo debía decir al principio, pero lo digo ahora, la vida actual que tienen, ellos para nosotros siempre serán los campeones del mundo, los jugadores que nos representaron de una forma tan victoriosa, ¿no? Felipe trabaja ahora como embajador del Real Madrid, él está dentro de la estructura del club en el que pasó tantos años. Alex este verano ha firmado como seleccionador de Alemania, la actual campeona del mundo. Y Berni es embajador de Unicaja, aparte de tener más proyectos sociales en Málaga. Entonces, he hecho esta pregunta porque le quería preguntar a Alex también, ¿cómo es tu sensación ahora que empiezas, has estado entrenando unos años, Euroliga, equipos Euroliga y Liga Endesa, y ahora coges una selección, de un baloncesto que es emergente y que va hacia arriba? ¿Cómo son tus sensaciones de hacer un trabajo un poquito diferente como entrenador ahora, con las ventanas inminentes? Bueno, yo creo que una de las claves por las que me ficharon, ¿no?, fue un poco pues todo lo que comentábamos, ¿no?, el haber vivido como jugador, todo lo que vivimos, ¿no?, porque al final, pues yo creo que, no quiero decir que fuimos la envidia, ¿no?, pero sí que fuimos el espejo durante mucho tiempo de muchas selecciones que querían ser como la selección española, ¿no? Entonces, es cierto que un entrenador, pues del día a día tiene mucho trabajo, pero y tiene, bueno, pues una serie, ¿no?, aparte del trabajo, tienes que llevar el control del equipo, bueno, una serie de requisitos que necesitas para entrenar, pero en la selección yo creo que es algo diferente, ¿no? Aparte de que yo ahora como seleccionador no tienes tanto el día a día, ¿no?, que lo he hecho un poco de menos, lo comentábamos antes, pero en la selección es diferente. La selección has de entender que los jugadores vienen porque quieren, que vienen no a pasárselo bien, a competir, pero también tienen que tener sus momentos. Al final son sus vacaciones que llevan todo el año compitiendo y las van a dejar para volver a juntarse, volver a competir, donde hay riesgos de lesiones, donde tu carrera puede ser truncada por culpa de la selección, ¿no? Y que nosotros tuvimos la suerte que ganamos durante muchos años, pero si no ganabas también podía salir más repercutido, ¿no?, tu imagen, ¿no?, decir, oye, que no ganan, ¿no? Entonces, yo creo que una de las claves por las que la selección alemana se fijó en mí fue un poco por todo lo que había vivido, y me acuerdo cuando tuvimos la reunión, yo les comenté, ¿no?, digo, pues si esperáis el típico entrenador que veis en los partidos cuando estamos viendo Euroliga con Valencia, pues seré así, pero fuera no puede ser así, porque una selección tienes que entender que es algo especial, ¿no?, y no es como entrenar a un equipo que entrenas que en el día a día. Yo subrayo una frase que ha dicho: los jugadores vienen porque quieren. Tenemos el concepto de selección. Yo creo que representar a tu país es una cosa bonita, pero normalmente a este nivel son jugadores de un alto salario, ya sea NBA o Euroliga, son gente que tiene unos meses para descansar y decide dedicar ese tiempo porque le parece que el proyecto, el entrenador, el ambiente que hay es el adecuado para su carrera y para pasar un tiempo en verano realmente de baloncesto, siguiendo haciendo lo mismo por un dinero muy diferente, o sea, por otra serie de razonamientos. Y eso me parece muy interesante, porque el público en general tenemos la idea de que, bueno, al jugador cuando se le llama, es que hay una lista, él ha dado la lista de las ventanas de Alemania hoy. Ya no se hace una lista y se entera el jugador el mismo día, sino que previamente reuniones, trabajo, el hablar, oye, vente, o sea, que todo el mundo esté convencido y alineado en el mismo sitio. Y a Felipe y a Berni os quería preguntar del momento de España. Yo creo que ahora mismo todo el mundo del baloncesto estamos un poco preocupados porque, claro, vosotros ya no estáis, los siguientes que han mantenido la llama y que ha habido buenos resultados en los últimos años, pues también se han ido retirando, ¿no? Los Chacho, Rudy, que decíamos antes. ¿Cómo veis este momento en el cual en Liga Endesa cada vez hay menos jugadores seleccionables que juegan y los chicos jóvenes están empezando a ver que pues irse fuera también? Está todo un poco, el escenario ha cambiado mucho. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues sí, es un momento diferente a lo que estamos acostumbrados los últimos años. En cuanto, sobre el papel, en cuanto a talento de equipo, quizás no estamos en la primera línea de los equipos que hay ahora mismo a nivel internacional, a nivel mundial. Hay un cambio generacional. Sí me gustaría hacer una reflexión, y es que vemos otros países que cuando tienen cambios generacionales desaparecen de los campeonatos durante 3-4 años, mientras esas generaciones van creciendo y van madurando y mejorando, y hasta ahora, esperemos que siga así, la selección española
está en los campeonatos, o sea, ha estado en los Juegos Olímpicos, donde solo hay 12 selecciones, hace muy poquito ganamos un Eurobásquet, bueno, está haciendo un cambio generacional estando presente en esos espacios y gracias al trabajo de la Federación en categorías inferiores. Pero es cierto que el escenario ha cambiado muchísimo, todo mucho más global, la marcha de jugadores a Estados Unidos yo creo que no beneficia a la manera de jugar de la selección, allí se entrena diferente, se juega diferente. La evolución de los jugadores que están yendo a Estados Unidos, estoy hablando en época, primeros años senior, en época de universidad, no están de momento volviendo con esa mejora que todos deseamos y es verdad que en Liga Andesa cada vez hay menos jugadores por lo global del mundo del baloncesto y porque bueno, las normas que hay en la Liga ACB en cuanto a seleccionables cupo y seleccionables es diferente. Y bueno, la verdad es que estamos ante un escenario incierto en los próximos años. Sí, a ver, yo lo que creo es que a nivel de categorías inferiores se están consiguiendo medallas, se están consiguiendo éxitos, pero luego a la hora de jugar a nivel profesional, pues no se les está dando la oportunidad que a lo mejor tuvimos nosotros en nuestra época, por el hecho de pues que ahora está abierto el mercado a todo tipo de jugadores de todos los países, entonces es más difícil. Bueno, eso son cosas que nosotros pues no lo vamos a arreglar nosotros. No lo vamos a que sí es arreglar. verdad es que Pero, y esto bueno, depende mucho de los clubes, la inmediatez del resultado perjudica a la trayectoria, a la evolución de un chaval joven. Si no tenemos la paciencia para que Felipe con 18 o 19 años empiece a jugar en este caso en el Estudiante y su evolución y participe en el equipo porque tenemos a un jugador polaco con 28 años que ya está hecho, que te puede dar un resultado inmediato, que es lo que te está exigiendo el club al entrenador, pues no voy a poner a jugar a Felipe. En el caso de Felipe era otra época y era además jugaba en un club muy concreto donde había una necesidad de poner a esos jugadores jóvenes y una mentalidad y tuvo la oportunidad de evolucionar. Quizás ese sea el granito de arena que tienen que poner los clubes también, evidentemente. Bueno, ahí yo creo que hay nos daría para 3 o 4 charlas, ¿no? Porque ¿Tenemos tiempo? No, dices, no hay tiempo, ¿no? Los entrenadores no dan tanto la oportunidad, pues que antes eran muy buenos y casi te obligaban a ponerlos, ¿no? Y ahora no hay tanto nivel, ¿no? Habría que ver por qué, ¿no? Lo que sí está claro es que en nuestra época, y parece un poco abuelo cebolleta lo que voy a decir, ¿no? Pero en nuestra época yo creo que solo te centrabas un poco, o sea, en los estudios, ¿no? Y mucho en el baloncesto. Te ibas a entrenar, ibas con una pelota, estabas todo el día con una pelota, estabas en la calle jugando a baloncesto, te ibas a entrenar, no te salía algo, entrenabas y entrenabas y entrenabas. Yo me acuerdo que antes igual que Berni y Felipe, antes de llegar al primer equipo, pues me ponía a entrenar a las 6, entrenaba con el junior, entrenaba con el senior B, luego con el senior, o sea, pasaba todo el día entrenando, al mediodía hacías tiro, tecnificación, ¿no? Y ahora, no sé si el nivel de sacrificio es el mismo, ¿no? No sé si antes de coger un balón prefieren jugar a la PlayStation, no sé si antes de las redes sociales. de preferir ir a entrenar y estar mejorando algún movimiento, prefieren tener el móvil y estar colgando un vídeo en vez de hacer algo, ¿no? Para mejorar. Entonces no sé si yo tengo hijos y veo lo que hacen, ¿no? Y me enfado con ellos, ¿no? Entonces, aunque, como vuelvo a repetir, parezca un poco abuelo cebolleta, creo que la juventud de ahora que sube tiene demasiados inputs exteriores que hacen perder un poco a lo mejor el foco en lo que quieren hacer. Y luego lo que también me he dado cuenta yo también de los jóvenes, que son muy débiles mentalmente. Yo creo que nosotros éramos más fuertes, nos podíamos tropezar 1, 2, 3 veces y seguíamos intentándolo, luchando. Yo ahora los jóvenes que veo que suben, en cuanto se les presenta un obstáculo, un problema, bajan los brazos muy rápidamente y tienes que estar ahí detrás de ellos. Oye, venga, tal, tienes que continuar, sigue esforzándote, pero tienes que ir detrás de ellos para que no se vengan abajo, y eso
me di cuenta en mi último año como jugador, yo ya no jugaba tanto, entonces pues me dediqué un poco a cuando no viajaba, a quedarme con los jóvenes que subían con nosotros a entrenar y tenía que estar todo el día, porque claro, ellos vienen de jugar en categorías inferiores, de hacerlo muy bien, de destacar, de jugar muchos minutos, llegan al primer equipo y no tienen la oportunidad, pues porque el nivel es mucho más alto, el físico es mucho más alto y ellos no pueden demostrar lo que demuestran con los de su edad. Y veía como que, joder, que bajaban los brazos muy rápidamente y eso es algo que yo creo que nosotros éramos más fuertes en ese sentido, que aunque estuviese enfrente el tío más fuerte del mundo, hacíamos todo lo posible para intentar tumbarle, intentar ganarle. Y bueno, pues no sé si eso puede... Yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Felipe, porque creo que es así, o sea, funciona así con los jugadores que tienen 16, 17 años, porque tienen un montón de inputs, no solo los que ha dicho Alex, sino, bueno, pues ahora estoy un vídeo highlight para un instituto, para una universidad, están como con 27 cosas en la cabeza. Pero, igual que estoy de acuerdo con esta idea, me ha llamado mucho la atención que cuando ha habido un reto tan brutal como el que está pasando en Valencia, han sido la gente joven. Claro, digamos que es un reto diferente. Este es un reto deportivo de chicos que tienen un nivel socioeconómico más o menos bueno y que no dan el siguiente paso. Y estamos hablando de una situación catastrófica en la cual hemos visto un montón de gente joven que ha dicho hay que estar ahí. Me da igual que me haya tocado, a los que le ha tocado pues les ha tocado y tienen que estar porque sí, y mucha gente que ha ido para allá, gente joven. Entonces yo creo que la fuerza interior la tienen. El tema es cuándo la sacan y cuándo no, ¿no? Porque son circunstancias. Bueno, temas de prioridades también, ¿no? A lo mejor eso sí que es una prioridad total. La pregunta, ¿no? La pregunta que... El ayudar, porque si no, pues hay mucha gente que bueno, ha habido mucha gente muerta y ha habido una gran catástrofe y todo el mundo tiene que ayudar, ¿no? Y a lo mejor pues lo otro no piensas tanto en, claro, en que lo necesitas, ¿no? Un recuerdo bonito y alegre en esa idea de cuando me llamaron al primer equipo. ¿Recordad cuándo os llamaron al primer equipo? ¿Quién os llamó? ¿Y qué recordáis de cuando llegasteis al primer entrenamiento o al primer partido con el equipo profesional? Bernie estaba en Unicaja, siempre estuvo en Unicaja hasta que ya no estuvo. Alex en La Peña, en el Juventud, que también era otro club, es otro club. ¿Quería abrir ese melón también? No quiero hablar, no, lo he dicho para ir ganando tiempo para que recordéis. Y Felipe, como ha dicho Bernie, estaba en Estudiantes. El primero que se acuerde que empiece. Empiezo yo, venga. Mi primer año profesional fue en la temporada 99-2000. Anteriormente solo fui una semana a entrenar con el primer equipo. Yo fue ese siguiente verano, el año que ganamos el Mundial, ese verano llegué y pasé a formar parte del primer equipo, ficha CB. Y anteriormente... No te líes. No, la llamada del primer contexto, estoy poniendo el contexto. Y el año anterior, en el que Germán Gabriel era el joven que iba con el primer equipo, me llamaron solo una semana, porque había mucha lesión y fui una semana. Llegué a la concentración, y era una concentración fuera de la ciudad, y me dijo, Germán, te voy a presentar a mi compañero de habitación. Y era Kenny Miller. ¿Me acordáis de Kenny Miller? Me dijo 2 burradas, nada más entrar por la puerta, y dije, Dios mío de mi vida, yo no quiero volver aquí. Esa fue mi primera sensación. Eran burradas extradeportivas. ¿Tú? Yo, a ver, no me acuerdo muy bien. O sea, fue seguro, creo que el año después del Mundial... No, yo juré que tú el europeo. El año después del europeo de Varna. Ahí me llamaron, pero era al principio hacer la pretemporada con el primer equipo, con Estudiantes, y luego ese año en Estudiantes a mí me pusieron a jugar de alero. Entonces, la ilusión de tu vida, ¿eh? La ilusión de tu vida. No, que va. A mí no me gustaba nada jugar de alero, pero bueno, ellos quisieron ponerme ese año y hubo lesiones en esa posición. Se lesionó Carlos Jiménez, luego tuve un americano, Chandler Thompson, que tuvo una lesión larga y por eso ese año pude estar bastante tiempo con el primer equipo por culpa de las lesiones, que no es algo que le guste, pero bueno, eso me sirvió a mí para poder coger experiencia, entrenar con los profesionales, y encima también tuve la suerte de que estaba mi hermano Alfonso en el equipo. Eso te iba a decir, ¿fue una ilusión especial o para ti era un poco de normalidad porque tu hermano estaba ahí? No, fue especial, y que estuviese mi hermano, bueno, por un lado me ayudaba, porque no es lo mismo ir ahí de nueva sin tener a nadie y teniendo a mi hermano, aunque mi hermano Alfonso también era un poco, me dejaba
que no estaba detrás mía, o sea, que, oye, Alfonso, llévame a entrenar. No, mira, que no te... Yo recuerdo... no me llevo Yo recuerdo el que capullo nunca a un entrenamiento. le metíamos caña y decíamos, hostia, Felipe, ahora vas a estar con tu hermano, tío. Os vais a tener que duchar juntos. Hostia, va, que es muy fuerte, no puede hacer bromas con él. ¿Te acuerdas que te metíamos Sí, caña? pero no si hubiese estado Alex ahí, o hubiese estado vosotros, a lo mejor hubiese hecho bromas, pero no, yo con mi hermano me llevo 9 años, me llevo súper bien con él, pero no... Un segundo padre, ¿no? Alex. Yo me acuerdo que a mí tuve una reunión, en aquel entonces estaba Fel Julve en La Peña y me dijo que tuve una reunión con él 2 años antes, cuando tenía 17 años, pasé el junior y me dijo que no contaba conmigo, que me podía buscar equipo. Decidí quedarme en La Peña. Ahí la llevo. Esa fue la primera. Entonces decidí quedarme en La Peña y ese año quedé como máximo anotador de la categoría y entonces me llamó y me dijo, me has obligado a subirte al primer equipo. Le convencí. Gracias. Está bien eso. Ahí la llevas. Pero, ¿sabes? Yo de lo que me acuerdo perfectamente, no de cuando fue la primera vez que me llamaron para el primer equipo, cuando fue la primera vez que me llegó la carta de la Federación Española estando en séptimo de GB. Sí, sí. El día que me llegó esa carta, porque yo la había visto muchas veces en casa cuando se la enviaban a mi hermano Alfonso. Pero para mí fue una ilusión y una felicidad tan grande que me llamasen y no era selección, era el siglo XXI, Sí, que sí, nos siglo juntábamos un montón ahí. Ahí fue donde nos conocimos, Felipe y yo, Sí, por primera vez. en séptimo de GB fue con... sí. ¿de ¿Cuántos años 11, teníamos 12 ahí? años. 11, 12 años. Infantil. 13, ¿no? Ajá. Era preinfantil. Éramos preinfantiles. Y eso se me quedó Yo recuerdo, grabado. voy a hacer una última, Piti, para interrumpirte. Recuerdo de los primeros que debutaron con los primeros equipos fue Raúl López. Raúl. Y nos vimos la siguiente concentración y le pregunté, Raúl, ¿qué tal, tío? Hostia, qué fuerte, ¿no? Que muy jodido, ¿no? Complicado. Y me dijo, vas a jugar en ACB seguro. Son muy malos. Espero que lo dijera por mérito mío y no por demérito de los Hay otros. que reconocer que Raúl fue el primero que subí. Yo Sí, sí. yo estaba en La Peña, estaba con él y él, Raúl era muy bueno, ¿eh? Era muy bueno, Muy tenía bueno, mucho muy talento. Entonces llegaba a veces y hacía lo que quería con 18 años. Y le preguntaba, yo me acuerdo que le preguntaba, pero ¿qué? Dice, no te preocupes. Mira, si Navarro y Pau, que son de nuestra generación, eran buenos, Raúl era el que tenía más probablemente clase, el más mejor. calidad, más talento de todos. O sea, era el mejor. El mejor, Era increíble. el mejor. Sí, para el que no lo sepa, Raúl López fue seleccionado en el draft por Utah Jazz. Iba a ser el sucesor de John Stockton, uno de los mejores jugadores de la historia. Y todo el que ha jugado con él o que le ha visto jugar antes de las lesiones dicen que no habían visto a nadie jugar como él. Alex, tú estuviste mucho con Raúl. Era el mejor. Me acuerdo que entrenando en Badalona nos ponían, hacíamos 3 contra 3 contra 3, ¿no? Entonces, pues lo hacíamos a 15 puntos. Entonces, si metías, seguías, ibas a otra pista, ibas metiendo, ¿no? Y me acuerdo que hubo un día que nos pusieron pues a Raúl, a mí y a Sully, que era otro chaval joven que también era de la generación del 80, ¿no? Y era 15 puntos. Los otros llevaban 12, 13 y nosotros llevamos 1. Y Raúl dice, oye, no os importa, no os voy a pasar ni una, ¿eh? Gracias. Y metió los 15 puntos seguidos él. Y, o sea, me acuerdo que era... Sí, no se importa. ¿Nos importa? Otro rollo. Ponerse eso a las es. esquinas. En los dos campeonatos importantes que ganamos cuando éramos jóvenes, tanto en el europeo como el mundial, los balones decisivos siempre estaban en las manos de Raúl, porque recuerdo la final del campeonato de Europa que contra Grecia y La semifinal. la ganó en la semifinal, La semifinal, sí, y la ganó, es verdad, la final fue contra Croacia, ¿no? Sí. La semifinal la jugó y metió la canasta decisiva, un tipo muy Y especial. en Lisboa también contra Argentina. Sí. También. Vamos en la recta final. Quería sacaros un par de temas porque la Fundación Unicaja se ha siempre caracterizado por hacer un trabajo en la educación financiera muy grande, siempre.
digamos, de concienciar de lo importante que es tener esos preceptos, esos valores, ¿no?, de la educación financiera. Entonces, primero quiero que recordéis cómo fue, hablando de estos momentos, de estos tiempos de vuestra vida, cuando ya os dijeron este es vuestro primer contrato o cuando os llegó vuestro primer sueldo. Si tenéis un recuerdo o una anécdota de ese momento, porque cambia mucho cuando juegas a baloncesto y tienes 17, 18 años y juegas porque te encanta el baloncesto, pero creo, por lo que he ido hablando con gente que se ha dedicado a esto, que hay un punto cuando ya eres profesional y ya tienes que hacerlo a cambio de dinero. Yo tuve mi primer sueldo, o sea, mi primer sueldo como contrato como tal fue con Unicaja, jugando en mi primer año senior, tenía un contrato de 4 años, pero mi primer sueldo vino a través de la selección, que nos daban unas pequeñas primas cuando éramos jóvenes, por algunos de los campeonatos cadete, junior que ganamos, y recuerdo que yo siempre había visto en mi casa que el trabajo que para mí era más difícil de hacer, de casa, de doméstico, era lavar los platos porque me dolía mucho la espalda porque tenía que agacharme un poco. Entonces dije, el primer sueldo va a ser para un lavavajillas. ¿Te pasa eso? ¿Te duele la espalda? Tengo un lavavajillas. Ah, vale. Entonces compré un lavavajillas en casa, eso es lo que hice con mi primer sueldo, comprar un lavavajillas en casa. Y en el primer sueldo que tuve fue con Unicaja, que recuerdo que para mí era una locura, pues me iban a pagar por jugar a baloncesto. Es que en ese momento, cuando eres joven, ese concepto para mí era una locura, vamos. Yo me acuerdo que tenía un sueldo no muy alto, con 17, 18 años, que al final me servía para poner gasolina y poder llegar hasta los entrenos y poder mantenerme un poco, ¿no? Pues, y entonces, cuando firmé mi primer contrato profesional, que ahí en ACB hay un mínimo, y ahí firmé el primer contrato profesional, yo tengo mi padre, que fue director de banca, con lo cual, en cuanto tuve el primer contrato, me dijo, ven, que te voy a contar un par de cosas. Te voy a decir lo que te he escrito. Y tuve una chapa de una semana repetidamente, y entonces empecé a gestionarlo. Y yo, bueno, a ver, mi primer contrato, la primera vez que recibí un salario del Estudiantes fue, no sé si eran 16.000 pesetas. Eran pesetas. No sabéis ni lo que significa esa palabra, ¿no? Vosotros, pesetas. 16.000 pesetas y luego me pagaba la universidad, una universidad privada, y estuve ahí pues ese primer año. Y luego ya creo que ya firmé el primer contrato, no me acuerdo de cuánto fue, pero nada de gastos en tonterías. No tuve que comprar un lavavajillas, en mi casa ya había. Éramos gente con un entorno sólido, Sí. tranquilo y, oye, Sí, yo creo que los tres teníamos libertad en manejar nuestro propio dinero, pero bajo unos preceptos de, oye, con calma, con tranquilidad. No, con y locura. yo tenía a mi hermano Alfonso también, que era profesional, entonces, bueno, pues ya mi padre era el que decía, no, al dinero al banco y se ahorra para comprar un piso en cuanto se pueda. Y normalmente la gestión de cuando entras tú primero en casa, la gestión que tienes en casa, o sea, tus padres, Superimportante. es muy importante para poder tener una buena gestión. Porque al final la vida deportiva de un jugador, es verdad que no jugamos a fútbol, no es algo estratosférico que aunque la líes pueden seguir viviendo de rentas. Nosotros es muy corta la vida deportiva, ¿no? Con 40 años ya eres un jugador veterano y te vas a retirar. 40 años. Tirando largo, ¿no? Hombre, muy largo. Joder. 38 ya, ¿no? La vida deportiva a lo mejor Felipe dura lleva 40, ¿no? 41, pero joder, Espera un momento. pero es. No, pero 15, 20 años. ¿Y tú? Y tienes ¿Tú con cuánto te retiraste? 39. ¿39? Sí, sí. ¿A quién le estabas engañando tú con 39? Ya, pero no es real, porque yo jugaba en Bilbao y el nivel era más bajo. Ellos jugaban en el Real Madrid y en Unicaja, entonces No. tenían que... O sea, podrían haber retirado más tarde si hubieran jugado en un equipo peor. Pero claro, retirarte en el Madrid es lo que tiene. Te tienes que retirar en el nivel alto. Pero entonces la gestión de tus padres, escuchar a tus padres, ¿no? Que normalmente en esa edad, ¿no? Cuando empiezas a tener tus primeros sueldos, 18, 19, 20 años, es el momento en el que todo lo que dicen tus padres es tú sabes más. Entonces, saber escucharles y dejarte aconsejar por ellos, yo creo que es muy importante, porque pues ha habido jugadores que no han tenido esa unidad familiar o no han tenido los padres al lado para saber y luego han tenido algún problema. Y un par de ellas para terminar. Berni,
¿qué es la marca Unicaja cuando tú la conociste, antes de empezar a ser profesional, todo lo que ha sido Unicaja, el nombre Unicaja y el proyecto social de Unicaja y de la Fundación Unicaja los 10 últimos años? Dinos un poco lo que representa para el deporte y para la sociedad andaluza y malagueña. Bueno, primero para mí personalmente, mi padre jugaba en el Caja de Ronda, ahí en el otro lado de la sala de este domo hay fotos de mi padre cuando jugaba y era Caja de Ronda. Yo empecé a jugar en el Caja de Ronda cuando era niño. He vivido la fusión del club, la evolución del banco y de la fundación a lo largo de la obra social y la fundación a lo largo de los años, y para mí iba a decir como mi casa, es mi casa, pero porque lo he vivido así toda la vida y ahora en un momento fantástico siendo embajador en el club y creo que la fundación, después de unos años de adaptación, y el banco y la fundación están en un momento muy sólido, muy equilibrado, muy bonito, y para la sociedad malagueña andaluza, ¿no? Pero yo que soy de Málaga, ¿no? Para la sociedad malagueña es un sinónimo de ayudar, de colaborar, de participar, de estar, de empujar en todos los niveles, en el deportivo, pero en el cultural, en el social. Hay varios espacios en Málaga que son emblemáticos de Fundación Unicaja. Bueno, hablar de Fundación Unicaja es, en mi caso, paralelo a toda mi trayectoria profesional y personal, y yo creo que en general en la sociedad andaluza muy presente para muchas personas en muchos niveles. Y para vosotros dos, en pocas palabras, ¿qué es el baloncesto? ¿Qué ha sido el baloncesto? ¿Qué representa el baloncesto en vuestras vidas? Bueno, pues para mí el baloncesto me lo ha dado todo, porque encima, gracias al baloncesto, conocí a mi mujer. Y luego, bueno, pues las alegrías, las vivencias que he podido vivir gracias a este deporte, los amigos que he conocido, no solo los que están aquí en la selección, sino de otros países, el poder haber viajado, el poder haber conocido mundo. Pues todo esto me lo ha dado el baloncesto, que creo que si no me hubiese dedicado a este deporte, pues no hubiese tenido la oportunidad de conocer a tanta gente buena, tanta gente que me ha aportado tantos valores importantes a lo largo de mi vida, y los valores que me ha transmitido el baloncesto, valores como el que decía antes Alex, el deporte, o sea, el trabajo en equipo, el no darse nunca por vencido, el esfuerzo, el sacrificio. Son valores que me han servido no solo para jugar al baloncesto, sino para mi día a día y para poder llevar una vida muy saludable y adquiriendo esos valores también. Ahora tengo la oportunidad de transmitírselos a mis hijos, que es lo que ahora mismo es más importante para mí, y por eso también intento que hagan un deporte en equipo, y por eso también me siento un afortunado de que estén jugando al baloncesto los dos, y porque creo que como a mí me ha aportado muy buenos valores a lo largo de mi vida, a ellos también se los va a aportar y van a ser muy, muy importantes para ellos. Bueno, un poco lo que dice Felipe, lo ha dicho todo, ¿no? Pero al final empiezas a jugar con 7 años, al final lo que es un hobby en tu vida, ¿no? O algo a lo que te gusta, se acaba transformando en tu vida y en tu trabajo, ¿no? Y aparte de los valores, pues bueno, yo creo que el baloncesto me da muchas cosas, pero sobre todo pues esto, ¿no? Lo que estamos aquí ahora, ¿no? Estar con 2 amigos, 3 amigos compartiendo, ¿no? Al final la carrera dura poco, pero las amistades son para mucho más tiempo, entonces al final te quedas con eso. Yo vivía en un barrio no muy bueno en Barcelona, y el baloncesto pues consiguió que estuviera pensando desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche solo en baloncesto, y me salvó de a lo mejor estar todo el día en la calle en un parque, ¿no? Y la última, ya para terminar, Berni o Felipe, decidnos ya la verdad, ¿quién ganaba más y quién perdía más a la pocha? A ver, tengo ganas de perder, porque ellos dos son siempre los que se dedicaban a difundir que yo perdía a la pocha. Entonces, Felipe siempre perdía, pero Berni era muy malo. Era malo, ¿no?
Lo acepto. Yo era malo, pero él perdía. Pues yo no tengo pruebas, pero está mintiendo. Nos lo pasábamos bien, que era lo No, importante. ahora en serio, nos lo pasábamos muy bien y unas veces te tocaba ganar, otras perder. A Bernie siempre le tocaba perder, a Alex casi siempre y a mí me tocaba ganar muchas veces y pocas perder. No quiero alargar esto porque estamos rematando, pero Alex tenía una cosa que podías usar a favor. Era bastante atrevido jugando. Se atrevía, era lanzado. Sí. Arriesgabas. Sí, Entonces, arriesgaba. a veces salía bien, otras no tan bien. Sí, pero sí. Que si queréis, bueno, me vale. Luego aparte el que, habían unos que ganan más y otros que ganan menos. Entonces, claro, lo más interesante era que jugaran los que ganan menos, ¿no? Porque, ¿sabes? Es importante, ¿no? A veces cuando tú decías, no, hoy no juego, y todos decían, no, juega. Y no, soy yo uno de los que pierdo siempre y quieren que juegue. Por eso Bernie era muy solicitado. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por venir, por escucharlos. Yo la verdad es que ha sido un rato magnífico escuchando cómo hablaban, porque muchas de las cosas muy a menudo las tenemos como repetidas, ¿no? Todo esto que decía Felipe de ostras, lo importante que es adquirir unos hábitos, unos valores y luego transmitirlos, ¿no? Pero al final la sociedad se vertebra de una forma mejor con el deporte, en este caso el baloncesto, que es lo que a nosotros más nos ha llamado, pero el deporte es muy importante y luego instituciones como Fundación Unicaja que ayudan a que todo esto tenga un sentido, ¿no? Y soporta pues que cada vez el deporte sea más completo, más saludable y que haya más oportunidades. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a vosotros tres. Gracias. ¿No hay preguntas? ¿Hacemos preguntas? ¿Queréis preguntar algo? A lo que yo sabía yo. Bueno, Yo que me sabía habían dicho yo. que estábamos ya... Yo lo que mando aquí. venga. Manolo, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Estamos ¿no? bien. Sí, aquí vamos bien. Nosotros estamos bien, sí. Nosotros estamos bien. Perfecto. ¿Estáis bien vosotros? ¿Sí? Pues ya está. Mira, me gustaría saber si antes de que llegarais a ser profesionales teníais conciencia de la importancia de los estudios y si teníais capacidad para poder compatibilizarlo con el baloncesto. Si estabais estudiando, hasta dónde pudisteis llegar, bueno, porque no todos llegan a profesionales, todos los chavales. Bueno, mira, ahí voy a empezar yo. La parte, y ahora como entrenador, para jugar a baloncesto a nivel profesional hay una parte que es fundamental, que es la parte táctica, ¿no? Pensar que nosotros más o menos durante una temporada podemos estar moviendo alrededor entre una cosa y otra de 100 sistemas diferentes. Entonces, que normalmente necesitan una inteligencia, ¿no? La inteligencia no sale de para mañana, hay gente que puede ser más vivo, menos vivo, pero la inteligencia se trabaja, ¿no? Y normalmente el colegio te da eso, ¿no? De los estudios. Es cierto que desde que yo empecé a jugar, casi del 79, cuando yo llegué no quedó nadie y cada año jugaba con 12 jugadores diferentes, con 10 compañeros, con 11 compañeros, ¿no? Con lo cual hubieron mucha gente que acabó cayendo, no todo el mundo llega, ¿no? Entonces tienes que formarte en otra parte porque no sabes si vas a conseguir llegar a ser profesional o no. Y luego es cierto que hay momentos en los que te volvías loco, llegabas, te ponías a estudiar. Yo no llegué a la universidad, me quedé en selectividad, ahí ya hubo un momento que tenía que escoger y me tiré un poco por el baloncesto. Pero siempre me quedó ahí un poco de ver qué habría pasado si hubiera empezado la universidad. Desde jóvenes hasta selectividad, en este caso, como está diciendo Alex, yo creo que es absolutamente imprescindible estudiar y se puede compaginar, y lo decimos en primera persona. Es cierto que cuando entra a la universidad, y creo que el caso de Felipe y mío es similar, nosotros entramos a la universidad y después de los 3-4 primeros años tuvimos que ir abandonándola porque literalmente era imposible para nosotros compaginarla. Te pasó igual, ¿no, Felipe? Sí. Compaginarla con el mundo profesional, especialmente en aquella época que se entrenaba bastante más que ahora. Ahora los entrenadores no entrenan casi nada. Cargas de trabajo, todo más controlado. Os obliga. No son los entrenadores, dice que son los preparadores físicos y los médicos, ¿eh? Afortunadamente se entrena mucho menos y ahora puede haber más posibilidades, pero es cierto que hasta que no ves que tienes un camino profesional en el baloncesto, y aunque lo tengas, eso no te asegura
después tener suficiente recurso económico para vivir toda la vida sin hacer nada. Entonces tienes que formarte, es evidente que tienes que encontrar un camino. No siempre tiene que ser en la universidad, pero sí tienes que tener la curiosidad de querer formarte, de estar atento al mundo, porque, bueno, no vamos a entrar en esto ahora, pero la burbuja donde se vive es muy cerradita y cuando sales y llegas al mundo real, lo único que has hecho ha sido jugar baloncesto y te encuentras que no tienes la capacidad de hacer otra cosa. No, y luego aquí, al igual que hablábamos antes de la importancia de los padres a la hora de, pues, cuando empiezas a ganar dinero, aquí los padres son muy importantes también. O sea, cuando eres pequeño lo que te gusta hacer es jugar, divertirte, jugar al baloncesto, y hay muchos que dejan de lado los estudios porque le dan prioridad desde muy pequeños a los estudios, o sea, al baloncesto. Empiezan a fallar en los estudios, a suspender, a repetir. Y si tú en casa tienes a unos padres que te insisten que lo más importante son los estudios, que el baloncesto es un hobby, que no, pues eso te va a ayudar a seguir esforzándote para poder compaginar las dos cosas. Es verdad que es muy complicado porque mientras tus compañeros de clase hacen otras cosas, ir al parque o cosas que pues, de niños, cuando eres jugador de baloncesto en categorías inferiores, esas cosas tienes que sacrificarlas. Yo, por ejemplo, yo llegaba del instituto, del colegio, estudiaba el tiempo que tenía hasta la hora de irme a entrenar, me iba a entrenar, porque era el tiempo que tenía para entrenar, porque luego me iba a entrenar y no llegaba a casa hasta las 12. Entre preparación física y entrenamiento llegabas súper tarde, entonces llegabas y luego no tenías ganas de estudiar, entonces tenías que aprovechar al máximo cada minuto que estabas en casa para poder compatibilizar el deporte, el baloncesto con los estudios. Y eso fue también gracias a mis padres, porque fueron los que desde muy pequeños me inculcaron que los estudios era lo más importante, que el baloncesto era secundario y que si quería seguir jugando al baloncesto tenía que estudiar. Y eso lo hice. Yo llegué, como dice Bernie, hasta la universidad, empecé empresariales, administración y dirección de empresas. Pero es verdad que el ritmo que llevas cuando eres profesional, sobre todo en nuestra época que entrenábamos mañana y tarde, era muy complicado porque llegabas muy cansado. Y yo no tuve esa fuerza de voluntad de sacarme la carrera, algo que me queda la espinita clavada. Sin embargo, mi hermano Alfonso se sacó una ingeniería, aunque tardó muchos años, pero acabó sacándosela antes de acabar la carrera como deportista, y eso es algo muy de elogiar y que a mí pues es la pena que me queda de no haber tenido esa fuerza de voluntad que tuvo mi hermano de poder compaginarlo y acabar mi carrera. Allí tenemos otra pregunta. Bueno, yo quiero decir una cosa a los tres que ha hablado perfectamente bien, incluido a ti, Felipe, que yo he visto muchas veces aquí en el campo, como voluntario. Yo estaba allí con los personas sumidados y yo no sé cómo haces, cómo ganabas aquí en España. Pues tú, como eres tú, ¿qué piensas? ¿Cómo ganabas tú? Porque estás muy alto y no puedes machacar al otro. No lo sé, es por mi decisión. Creo que he entendido que cómo competías con gente tan grande. ¿Cómo eras capaz de...? Como eres tú ahora mismo. Sí. No sé cómo decirlo. Felipe, es una buena pregunta porque yo tampoco tengo... Ya, Todavía no lo tengo claro. Coger rebotes. ¿Cómo cogías rebotes con gente tan grande? ¿Cómo te peleabas con gente tan grande? Pues mira, desde muy pequeño siempre he sido más bajo. A ver, yo tuve un problema de... Perdón un momento, ¿cuánto mides? A ver, es que sí, me quieren quitar siempre centímetros. A ver, es que mide 2,4 y dice Mira, mide yo- 2,7. No. Yo cuando jugaba siempre decía 2,4, en realidad 2,3. Pero era 2,3 con algo y yo redondeaba hacia arriba. Pero bueno, porque siempre se metían conmigo, porque era pivot bajo y eso. Bueno, pero yo desde pequeño, bueno, cuando pasé de mini a infantiles, dejé de crecer porque maduré más tarde que el resto de mis compañeros. Yo crecí muy tarde. Entonces, yo jugaba de pivot en categoría mini
Y cuando subí a canasta grande, pues seguía jugando de pivot, pero claro, me quedé muy bajito. Yo pasé de ser el más alto del equipo a ser el tercero más bajo del equipo. Entonces, eso hizo que yo pues me tuviese que esforzar muchísimo más en cada entrenamiento por coger los rebotes, porque ya había jugadores que me sacaban una cabeza y media. Entonces tenía que ir cada vez al rebote, o sea, tenía que hacer lo que fuera para poder coger rebotes y que el entrenador me sacase algo. Es verdad que mi entrenador no confió en mí, no me sacó, no jugué nada, pero eso me ayudó a ser un jugador muy agresivo a canasta y a luchar por cada balón, por cada rebote, porque cuando yo no tenía el físico de mis compañeros, daba el 100% para intentar coger esos rebotes. Luego hubo un año que crecí como 20 centímetros en un verano. Me fui de estudiantes midiendo 1,70 o así y llegué midiendo 1,90, 91. Entonces ahí ya se igualó más la cosa con mis compañeros y gracias a todo lo que había conseguido antes de esfuerzo y lucha, pues ya no era lo mismo midiendo 1,70 que midiendo 1,90 con mis compañeros al lado. Hay una leyenda que dice que Felipe tiene imán en las manos y por eso rebotea, no porque vaya al rebote. No, bueno, lo del imán es por eso, por la ansiedad, el querer coger todos los rebotes, el querer ir y el pegarme contra uno que aunque me saque una cabeza y media, que me dé igual. Eso no tienes que tenerle miedo a nadie. Felipe tiene una característica personal, ¿no? Que es que, o sea, solo le tienes que decir que algo no lo puedo hacer para que en una semana lo esté controlando. De hecho, lo usamos. Nosotros, cuando acababan los entrenos, tirábamos de medio campo y nos jugábamos pues 20 eurillos, 10 eurillos, no sé qué, no sé cuántos. Y siempre queríamos jugar con Felipe porque siempre fallaba y le quitábamos la pasta. Entonces, Felipe dijo, vale, bueno, y en 15 días era el que más metía. O sea, es algo obsesivo. O sea, si a él le hubieran dicho, para llegar a CB tienes que meter de 3 todo, lo hubiera conseguido. Él sabía que él era bueno cogiendo rebotes y ha sido el mejor de la historia, ¿no? Cogiendo rebotes. Pero si le hubieran dicho que necesitaba meter de 3, hubiera sido acabando siendo el mejor tirador de 3 de la historia también. Lo hemos usado siempre para... ¿Que no vas a hacer eso? Ah, bueno. Eso me dicen eso y ya... ¿Alguna pregunta más? Aquí tenemos. Perdona, Piti. Sí, bueno. Estás perfecto. Me he dado cuenta de repente, pero muy bien. Ha dicho que está en su casa. Claro. Bueno, en primer lugar, daros las gracias porque me parece un lujo de charla, la verdad. Muchísimas gracias. En el caso de Betis menos, porque lo tiene en su ADN. En el caso de Ale y Felipe, os quería preguntar, como adversario, cómo se veían los valores de Unicaja, la estabilidad del patrocinio del club, el ambiente del Carpena. ¿Qué opinión tenéis vosotros de ello? Bueno, yo con Unicaja tengo una relación especial porque mi hermano Alfonso jugó 4 años en Unicaja y yo, aunque jugaba en Estudiantes en categorías inferiores, pero era fan del Unicaja. Entonces ahí empezó mi amor por ese club. Y luego... Que se potenció luego cuando... Conocí a 3 grandes jugadores y sobre todo 3 grandes amigos. Joder... Cuando ibas a jugar, yo la verdad que creo que ¿cuántos años jugamos en el Ciudad Jardín cuando jugábamos contra vosotros? Un año solo. Pero tuve la suerte de poder jugar en el Ciudad Jardín, vivir el ambiente ese. Yo lo había vivido como espectador, pero vivirlo como jugador era algo especial, ¿no? Y ya cuando se fueron al Carpena, el ver a la afición tan volcada con el equipo, al ver venir aquí a Málaga a ver la gente cómo estaba con el baloncesto, pues era algo que te motivaba muchísimo y por eso a nosotros cada vez que veníamos aquí a Málaga la motivación era extra porque jugabas contra uno de los grandes de la liga, pero sobre todo contra una de las mejores, si no la mejor afición que hay en España. Y luego ahora también hay una cosa algo que me motiva mucho cada vez que mis últimos años como jugador y ahora cuando voy, que me pone la piel de gallina, es el himno que tenéis, que está muy chulo, muy bonito. Y ver a todo el público cantándolo a la vez es algo
que te marca y te enorgullece pues que tengan esa afición tan grande. Sobre esto quiero decir una cosa. El año pasado me tocó con la tele ir a la cancha de Fenerbahce, que ellos la conocen, un sitio caliente, público turco, y estábamos en el calentamiento ahí, pues los dos muñecos con el micrófono, ¿no?, la previa y tal, y había una serie de aficionados muy cerca, jugaba el Real Madrid contra Fenerbahce, insultando a Jules y a Rudy, pero cosa mala, en inglés, algunos insultos en castellano que se habrían aprendido. Claro, yo miraba y decía, pero qué barbaridad, ¿no? O sea, dos jugadores de nivel europeo y tal y cual. Entonces luego ya reflexionando y pensando en grandes jugadores, ahora cuando ha dicho Felipe, cuando ha venido aquí a jugar en el Carpena, seguramente no siempre le han aplaudido y ha habido días que, claro, ha habido lucha, ha habido pelea, ¿no? Cuando la época de jugar contra el Baskonia, ¿no? Para mí eso es una forma de respeto. O sea, cuando has jugado tan fuerte, has ido a ganar siempre, estás respetando al rival. El aficionado, hay veces que, bueno, pues que el aficionado europeo o el aficionado de determinados sitios no es más caliente, o aficiones que son más así, pero yo creo que están respetando mucho no solo cuando te aplauden, sino cuando se te están echando encima, porque están viendo a un jugador que lo está dando todo por su equipo, ¿no? Mira, yo en eso te tengo que decir que lo que has dicho del Baskonia, a mí en la cancha del Baskonia es donde más me han insultado, se han metido conmigo, que a mí no, o sea, la verdad es que eso te motiva cuando eres jugador, porque te hace salir con más ganas. Pero si te digo la verdad, luego cuando he ido sin ser jugador, donde me han felicitado, me han dado la enhorabuena, me han dado las gracias por la carrera y todo, ha sido en Vitoria. Los aficionados de Vitoria en Copas del Rey, muy respetuosos, y me ha mostrado muchísimo cariño, y algo que me ha sorprendido porque luego cuando jugaba allí no me trataban muy bien. Es que cogías todos los rebotes, cabrón. Sí. Así que... Pero luego ir y que te den la enhorabuena por la carrera y decir que han disfrutado mucho viéndote jugar, pues eso es muy, muy importante. Así que al final, como todo lo hemos estado hablando, se queda en la cancha y después fuera de la cancha todo lo que pasa ahí se olvida. ¿Quieres decir algo, Alex? Bueno, lo ha dicho casi todo Felipe, pero sí que es cierto que Málaga tiene algo especial porque siempre te apetece, o sea, hay sitios en los que te gusta jugar y sitios en los que no, eso es así, ¿no? Y no digas los que no, no digas dónde no. No, pero por ejemplo Bilbao también es un pabellón que es bonito, la afición anima, no sé qué, y Málaga es un sitio en el que te apetece jugar por el Carpena, por la afición, por el himno, por cómo empieza todo y sobre todo por el respeto que hay, ¿no? Yo creo que contarte una afición como Unicaja de Málaga, siempre apoyando a su equipo, al final es algo, o sea, no es que te silben a ti, o sea, están apoyando a su equipo, ¿no? Su manera de mostrarlo es silbar al equipo contra el que juegan, ¿no? Y yo creo que es uno de los campos que yo creo que a todos nos encanta jugar ahí. Que además estéticamente el Carpena es muy chulo. Hay una camiseta arriba colgada que no pega mucho. No pega. Pero todo lo demás es como muy acogedor. Sí. No, ya no digo nada más. Hay otro micro allí, ¿no? ¿Está el micro? Ah, no. ¿Allí? Pero a ver, ¿vas a dejar a Piti o vas a...? No, es que le gusta hacer así con la mano. Hostia, es verdad, otra vez lo he hecho. No quieres que haga de entrenador, pero lo haces tú, ¿no? Yo, buenas tardes, lo mismo digo, muchas gracias por esta charla tan amena. Yo tengo una pregunta. Vosotros como jugadores profesionales, hoy en día hablamos mucho de la gestión del estrés, de la gestión de cómo gestionamos los fracasos. En los clubs en los que habéis estado jugando y disfrutando de vuestra carrera profesional, ¿ha habido alguien que haya estado encargado de estar pendientes de vosotros a nivel emocional, no solamente físico, sino emocional, para saber gestionar estas cuestiones de quiero pero no puedo, he perdido un partido muy importante, a qué te puede afectar? Dentro de toda esa plantilla de técnicos que hay en los equipos hoy, que hay veces que cuando se presentan salen más técnicos que jugadores en algunos de ellos, sí. Quisiera saber si alguno está enfocado hoy en día a estas gestiones. Bueno, yo creo que para eso hay profesionales, ¿no? Nosotros, al final, hay psicólogos especializados y preparados, ¿no? Y cada vez la psicología dentro del deporte cada vez está más involucrada, o sea, está más metida dentro de los equipos, ¿no? Más asentada. O sea, nosotros cuando empezamos a jugar,
todo va evolucionando, ¿no? Va evolucionando todo a mejor, ¿no? Cada vez, por ejemplo, el atletismo, pues luchan por milésimas, ¿no? Y el baloncesto, pues igual que el fútbol, pues cada vez va evolucionando más. Y seguramente ya hay mucha psicología, ¿no? Te he comentado antes que un entrenador tiene que ser muchas veces más un gestor de grupo que el propio entrenador en pista, ¿no? Por manejar los caracteres. Pero sí que es verdad que durante una carrera deportiva hay muchos momentos de fracasos, ¿no? Muchos más que victorias. Al final solo gana un equipo y hay 17, por ejemplo en la Liga CB hay un equipo que gana y 17 que pierden, ¿no? Y la gestión de eso es complicada. Y yo creo que ya hay mucha psicología y profesionales, incluso entrenadores que se dedican a ello, que leemos sobre ello para poder entender un poquito más al jugador. Y creo que seguramente, también te tengo que decir que creo que es el último paso que nos queda, ¿no? Al deporte profesional, el involucrar del todo a una figura de un psicólogo que sea algo que todo el mundo entienda como que forma parte y es normal dentro de un staff. Falta ese paso todavía. Berni, pero tú tuviste a Toa Paterna, sí, yo lo iba a fue una comentar. figura muy importante y muy querida. Sí, lo iba a comentar. En Unicaja hemos tenido diferentes fases. Había algunas de las fases en las que yo jugaba que teníamos psicólogos incluido dentro del staff, que participaba, no diariamente, pero sí participaba del staff, o estaba a mano para la necesidad que tuviera cada uno o colectivamente. En mi caso, Toa Paterna, falleció hace ya varios años y, de hecho, en un momento de mi carrera más complicado, pude tener la oportunidad de charlar con él y compartir con él algunos momentos que me ayudó muchísimo para ese empujón. Pero yo creo que todavía estamos, no voy a decir muy lejos, pero no tan cerca como debiéramos de esa figura fija dentro de un staff, igual que hay un preparador físico, un médico o incluso que ya pertenecen podólogos muy especializados en lo físico. También deberíamos de empujar un poquito más en lo mental. Mucho mejor ahora que cuando nosotros empezábamos, también te lo digo, que ahora todo ha ido evolucionando. Es incluso más importante que antes, porque antes, por ejemplo, hace años tú perdías un partido, jugabas mal y bajabas la cabeza, te ibas hundido para casa y poco a poco, bueno, pues ibas saliendo. Ahora tenemos que entender que estamos en el siglo XXI y ahora pierdes un partido, te vas para casa y recibes a lo mejor cientos de millones de mensajes, los futbolistas, nosotros miles a lo mejor o cientos, pero criticándote. Y la gestión de eso no es fácil. Puede ser más fácil para un veterano de 35 años o de 33 o de 30, pero para un chaval que está empezando, que tiene 20 años, la gestión de toda esa gente, ¿no? que le critica y que antes a lo mejor te critican en un partido y se iban para casa y no te enterabas, ¿no? Ahora tienes tanta información que la gestión ahora es mucho más necesaria, a veces psicológica, después de momentos difíciles. Y la gestión no solo de lo negativo, sino de lo positivo. Que la manita en el hombro de qué bueno eres, esto es muy peligroso también. A ver, es verdad que nosotros hemos tenido suerte porque no había redes sociales en nuestra época y no veíamos todos esos comentarios que dice Alex. Nos ha pillado eso siendo ya más veteranos y lo hemos sabido llevar. Lo que dice Berni también, hay que saber llevar no solo los comentarios negativos, sino también los positivos, porque no te puedes, porque digan una cosa buena de ti, ya venirte arriba y creerte mejor que el resto, sino que tienes que tener siempre los pies en el suelo y trabajar con la humildad con la que has trabajado para llegar hasta donde has llegado. Yo sé que en mi club, en el Madrid, hay psicólogo, no está con el equipo, porque creo que como habéis comentado, lo del ir al psicólogo pues parece como que a lo mejor no se ve bien, que yo creo que ya no, pero bueno, por eso está aparte, y si necesitas un psicólogo, pues solo tienes que hablar con el médico y allí en el club te ponen en contacto con uno, o sea que en eso no hay problema. Nosotros, bueno, sí, otra vez la familia tiene un papel muy importante en esto, que son los que están cuando llegas a casa y necesitas
comentar lo que ha pasado en el partido y bueno, pues primero tus padres, luego tu pareja, y yo en mi caso, como os he dicho, mi mujer juega al baloncesto, también sabe de lo que va y en ella he recibido mucha ayuda psicológica cuando las cosas no me han ido bien, cuando no he jugado bien o cuando no he tenido la confianza del entrenador o lo que sea, pues ella era la que me ayudaba para no venirme abajo y estar siempre con ganas de seguir trabajando y mejorando. Piti, ¿quieres decir algo? Que preguntes, si alguien... ¿Alguien quiere hacer la última pregunta? ¿No? No, bueno, pues nada. Pues lo dicho. Listo. Esperemos no haberos aburrido, ¿no? Un poco. Sí. Habéis estado bien. Ahora se quedan, si alguien quiere hacerse una foto con estos tres cracks, se quedan un rato con vosotros. Muchas gracias a todos. Gracias.